Buenas noches, doctor, compañeros presentes. Nuestro grupo va a presentar el tema de encefalitis. Los integrantes... Vamos a abordar lo que es la encefalitis y la encefalitis crónica, en la que tenemos tres subtipos y un caso clínico. En cuanto a la definición de encefalitis, de acuerdo al libro de medicina interna de Harrison, lo define como una inflamación del cerebro que puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. Cuando es de origen infeccioso, generalmente es viral, aunque también puede ser parasitario, bacteriano e incluso micótico. En cuanto a la epidemiología, la encefalitis no es una patología frecuente, pero cuando aparece es potencialmente mortal. Por eso mismo, de acuerdo al Sistema Nacional de Información de Salud, se debe informar dentro de las 24 primeras horas. Es de información obligatoria. Esta puede afectar a todas las edades, pero de acuerdo al tipo de virus, en caso de infecciones virales que causan encefalitis, van a predominar en diferentes poblaciones. El virus de simplex tipo 1 afecta a adultos y adolescentes. En el caso del virus de varicela zoster, principalmente a personas inmunocomprometidas y personas de la tercera edad. En enterovirus, estos predominan principalmente en niños. Continuando con la epidemiología, de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, en Bolivia, hasta el 2024, en un artículo reciente que salió este año en 2025, me dice que hubo 356 casos confirmados de encefalitis causados por el virus del oropucho. Este se transmite por mosquitos del género Helicoides. Como podemos ver aquí en la imagen, fueron afectados La Paz con más de 100 casos, Pando y Beni con los casos restantes. Etiología. La encefalitis, como ya había mencionado, puede ser de origen infeccioso, parasitario, viral, bacteriano, incluso micológico, o no infeccioso. Esto se debe a procesos autoinmunes. También puede ser postvacunal o postinfecciosa. ¿A qué se refiere? A que, como ya sabemos, cuando hay una vacunación, es una inoculación de un virus, ya sea un virus entero o partes de un virus inactivado. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay una respuesta exagerada del cuerpo a esa vacuna que puede causar encefalitis. Ahora, en otros procesos autoinmunes tenemos la producción de nuestro cuerpo de anticuerpos anti-NMDA. ¿Qué es el MNDA? Es la N-metil de aspartato, que son receptores que se encuentran en la membrana de células postsinápticas. Estos son canales que permiten la entrada del sodio y del calcio. ¿Para qué? Para que haya una transmisión de estímulos nerviosos. Entonces, estos anti-MNDA atacan a esos receptores y evitan esta transmisión de impulsos y así afectan las funciones que tiene el cerebro, que son bastantes. En las infecciones virales más comunes tenemos por el virus del tipo 1, virus simple tipo 1, varicela zoster, enterovirus en niños, lo que ya habíamos mencionado, arbovirus, por ejemplo, el virus del Nilo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos manifestaciones clínicas difusas y focales. Las difusas no son específicas, son similares a las manifestaciones clínicas de un resfrío. Dolor de cabeza, fiebre en un 90%, trastornos conductuales o de la alteración de conciencia en un 95%. Esto puede ir desde un letargo hasta el coma. Tenemos confusión, agitación, cambios de la personalidad en un 80%, un estado psicótico franco, que se refiere a episodios en el que el paciente se desconecta de la realidad. Puede. Continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos que van a presentar desde lo más frágil hasta lo más grave: fiebre, confusión, agitación, estado psicótico. Muchos pacientes en casos extremos presentan hasta episodios de epilepsia y afasia, ataxia, todo esto relacionado a que el virus tiene tropismo por el hemisferio frontal, el hemisferio
temporal, el hemisferio temporal, y en caso de inmunosupresión, por ejemplo, igual tiene tropismo por la sustancia blanca del cerebro, porque son enfermedades sobre todo desmielinizantes. Hemiparesia, movimientos involuntarios, igual la sustancia blanca, afección de pares craneales y afección del eje hipotálamo. El diagnóstico. Bueno, acá tenemos el diagnóstico desde un poco lo más invasivo hasta... Vamos a ir primero por la muestra de líquido cefalorraquídeo, que es la punción lumbar, que este es un método, digamos, invasivo que no obviamente lo hacemos, pero no es, digamos, lo definitorio. Tenemos que también hacer las pruebas de imagen o la resonancia magnética. Y por último, ya cuando ninguna de estos otros anteriores exámenes dieron resultado y tampoco se comprueba una enfermedad autoinmunitaria, sí podemos recurrir también a la biopsia. Diagnósticos de laboratorio. Como ya dijimos, como mencioné, el estudio de líquido cefalorraquídeo es sí o sí todo paciente sospechoso con encefalitis caracterizado por pleurocitosis, es decir, que va a tener, como es un virus, van a haber elevación de los glóbulos blancos. En el líquido cefalorraquídeo lo normal es hasta 5. Aquí va a haber arriba de 5 células por microlitro. Proteínas levemente elevadas y glucosa normal, porque no se trata de una bacteria. Normalmente las bacterias son las que se alimentan de la glucosa, pero en este caso, como es un virus, es intracelular. Y las excepciones son en inmunodeprimidos. En inmunodeprimidos no vamos a ver pleurocitosis. ¿Por qué? Porque los inmunodeprimidos normalmente, pues, como en el VIH, tienen sus linfocitos depletados. Entonces, ahí no vamos a ver como tal pleurocitosis. Infecciones virales, no virales o el PCR en líquido cefalorraquídeo también es un método diagnóstico primario, nada más que es un poquito más de costo elevado, y los resultados no se ven afectados por el tratamiento, o sea, no se ven afectados porque el paciente está recibiendo tratamiento antiviral entre la primera y la segunda semana de duración. Cultivo en el líquido cefalorraquídeo. Esto es de escasa sensibilidad y poca relevancia para el tratamiento agudo inmediato, porque tarda. Pruebas serológicas y detección de antígenos. Esto es más útil en virus con baja seroprevalencia y su principal valor es retrospectivo, ya que los anticuerpos aparecen tardíamente, lo que limita su utilidad para el diagnóstico. Siguiente. Bueno, estos son los diagnósticos de laboratorio. Como habíamos mencionado, la imagenología es importante, es una de las... Acá tenemos dos, principalmente neuroimagen, lo que abarca imagen de resonancia magnética y tomografía computarizada. Y luego el electroencefalocardiograma, que se debe realizar en todo paciente con sospecha de encefalitis. Para descartar metástasis, malignidad, hematoma sutural, abscesos, entre otros. Y la biopsia ya para pacientes en quienes el PCR o el líquido cefalorraquídeo no genera un diagnóstico específico y solo en casos graves no, o sea, solo en casos graves. Siguiente, diagnóstico diferencial. Acá, hay distintos microorganismos que pueden producir un cuadro similar de encefalitis viral, ya sean los que son las bacterias como las micobacterias, las rickettsias, las bacterias, los micoplasmas e incluso hongos y neurosífilis. Ahora, vamos a hablar de lo que son las características del líquido cefalorraquídeo. Cuando hay lo que es una pleurocitosis con predominio de lo que son los neutrófilos, nos estaría sugiriendo lo que es una infección bacteriana, podría ser listeria, incluso puede ser leptospirosis, monoiosis, y también lo que es una hipoglucorraquia, o sea, una glucosa baja. Es muy raro lo que es encefalitis viral, normalmente se encuentra normal la glucosa en una encefalitis viral, lo que nos podría sugerir lo que es una meningitis por bacterias, por hongos, tuberculosis, entre otros. Luego tenemos causas por protozoos y parásitos. En ello está lo que es la ameba Naegleria fowleri.
Esta Naegleria fowleri causa lo que es una minimencefalitis a mediana primaria, y esta Naegleria fowleri se caracteriza porque va a estar, o bueno, puede vivir en lo que son las aguas estancadas en las cuales hayan abundante hierro, como son los canales, entre otros. El líquido cefalorraquídeo tiene características como si fuera de una meningitis bacteriana. Va a haber pleurocitosis y con predominio de neutrófilo. Y bueno, en el líquido cefalorraquídeo, cuando se realiza lo que es una prueba en líquido cefalorraquídeo, se van a poder ver lo que son los trofosferitos móviles. Luego tenemos lo que es la Balamutia mandrillaris, que provoca en realidad un cuadro similar a lo que es una encefalitis viral y afecta más que todo a niños y adultos inmunodeprimidos, y se ha visto que está relacionado en pacientes que han recibido trasplante de órganos que han estado infectados con pero que no han sido identificados. Luego, por último, tenemos lo que es la Fuchsiurium. Bien, ya hemos visto lo que serían las etiologías virales de lo que es la encefalitis. También hemos abordado las etiologías bacterianas. En esta oportunidad, continuando con las etiologías parasitarias, podemos observar lo que dijimos previamente, la Naegleria fowleri, las amebas Balamutia mandrillaris y también el auxilio del mapache. Bien, este auxilio del mapache dice que es un parásito que puede encontrarse cuando los niños se exponen a la ingesta de las heces del mismo mapache, o también puede ser en contacto con tierra sucia. Bien, seguimos. Bien, esto es importante, ¿por qué? Porque también tenemos que abordar dentro de las etiologías virales, tenemos que ver las causas virales específicas. Tenemos a la más común o la más frecuente, que sería el virus del herpes simple. En las manifestaciones clínicas, lo que vamos a encontrar va a ser de acuerdo a dónde afecte el virus. Por ejemplo, habíamos dicho que tiene un tropismo por el lóbulo temporal. Entonces, en este caso, algunas manifestaciones clínicas serían anosmia, o serían, en todo caso, se afectaría a lo que es el cerebelo. También tendríamos ataxia, también tenemos alucinaciones olfatorias, alucinaciones gustativas y distintos trastornos de la memoria. Ya. Otra etiología menos común en nuestro contexto es el virus del Nilo occidental, el cual tiene la característica de que al estudio del líquido cefalorraquídeo no lo vamos a encontrar. ¿Esto por qué? Porque dentro de lo que sería la PCR del líquido cefalorraquídeo, este es como el único método de diagnóstico del virus del Nilo occidental, porque produce anticuerpos IgM, y de esta forma lo podemos encontrar. Ahora, las manifestaciones clínicas que vamos a ver son ataques intensos de órganos a la sustancia gris. Ya también podemos ver daño a los ganglios basales y al tálamo. Ahora, dentro de lo que es la rabia también puede provocar un cuadro de encefalitis. En nuestro contexto tenemos la transmisión de rabia a través de la mordedura o mordedura de los perros. Sin embargo, en el libro de Medicina Interna de Harrison también nombra que se puede transmitir por murciélago. Muy bien. En el caso de la rabia, las manifestaciones clínicas de la encefalitis van a ser más similares a lo que es las manifestaciones de la rabia como tal, pudiendo encontrar la hidrofobia, la aerofobia, que sería como el miedo al aire, la hidrofobia, que es el miedo al agua, o no pueden deglutir agua como tal, y distintas fases paralíticas, como una parálisis descendente aguda. Por último, tenemos los enterovirus, los cuales pueden tener inicialmente una parálisis alopléxica similar a la de la poliomielitis. Continuamos. Bien, ahora con el tratamiento. Una vez que ya tengamos una sospecha diagnóstica de encefalitis, o ya lo habremos diagnosticado como tal, tenemos que manejar de acuerdo a dos pilares importantes. De igual forma, el libro de Medicina Interna de Harrison nos menciona que todos los pacientes con encefalitis deberían ser tratados en UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, por todas las manifestaciones clínicas y los cuidados que requiere. ¿Cuáles son estos? El tratamiento de soporte. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que manejar la fiebre. Ya habíamos visto que la fiebre tiene una incidencia del 90%. Quiere decir que en casi la mayoría de nuestros pacientes con encefalitis vamos a encontrar esto. También tenemos que asegurar una correcta hidratación, nutrición. Tenemos también que evitar las complicaciones como trombosis venosa profunda. Esto más que todo porque los pacientes en UCI van a estar en un estado de reposo prolongado en una sola posición. Entonces tenemos que evitar por una parte las trombosis y por otra parte las úlceras por presión. También tenemos que hacer... Sí. Sí.
Entonces, continuando con lo que estaba diciendo mi compañera, el tratamiento de soporte también podemos prevenir lo que son las complicaciones, como puede ser la trombosis venosa profunda. ¿Y cómo podemos hacer esto? Podemos dar anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, y también podemos prevenir las úlceras por presión. Como dijimos, estos están tratados en lo que son unidades de cuidados intensivos. Entonces, lo que se puede hacer es mover al paciente cada cierto tiempo. Después tendríamos el tratamiento específico. Esto va más dirigido a la causa. Cuando uno empieza a sospechar de encefalitis, lo primero que tiene que hacer es dar aciclovir. ¿Por qué? Porque tiene una baja toxicidad, y aparte, si es que la encefalitis fuera de causa viral, específicamente el virus del herpes simple, tiene mayor efectividad si se lo da de manera temprana. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico y nos sale otro agente etiológico que no sea ese, se suspende. Pero si nos sale el virus del herpes simple tipo 1 y también el virus de la varicela zoster, entonces debemos continuar con Tengo una pregunta antes que continúen, y es muy importante, no sé si lo dijeron. ¿Cuál es la diferencia en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis bacteriana y encefalitis y líquido normal? Si tiene una infección bacteriana, puede estar aumentado lo que es los neutrófilos, y también va a haber hipoglucorragia. Ahora, cuando es viral, la glucosa es normal, las proteínas son ligeramente elevadas, y lo que se aumenta más que todo son los linfocitos. Pero sí, ¿cómo es el líquido de una encefalitis? No es común. Cuando se ve de manera opalescente cuando es una infección viral, y se ve de manera turbia cuando es una infección bacteriana. Una encefalitis viral están ligeramente elevados, específicamente los... Ligeramente elevados. Una bacteriana se puede disparar. Sí, hasta 500 por... Digamos, proteínas. Después vamos a tener... ¿Cómo están las proteínas? Las proteínas en una encefalitis viral están levemente elevadas. Y en la meningitis bacteriana. Sí, están muy elevadas. ¿Puede o no estar elevada las proteínas? ¿Y la glucosa? La glucosa en bacteriana está muy disminuido, y en una encefalitis viral no está normal. O puede estar ligeramente disminuido, pero casi siempre es normal. La compañera de la fuerza que está ahí, usted cuéntenos el caso clínico, por favor. Ya. ¿Cómo es su nombre? Dayana Blanco. Dayana. Ya. En sí es Don Juan, paciente varón de 45 años de edad, que ingresa al hospital 9 días antes, y 9 días antes presenta una cefalea moderada y sensación de alza térmica no cuantificada, asociada a náuseas sin vómitos ni signos de alarma, y que a 6 días del ingreso se tornó irritable, agresivo y habla incoherentemente. Al examen neurológico se presenta que el paciente está despierto y tiene un Glasgow de 14/15. Demostrando el caso clínico simple, ¿no? Se le realizó después una tomografía, donde en la tomografía se puede ver claramente una afección en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo. Además, se le hizo se le sacó muestra de líquido cefalorraquídeo, y se presentó que estaba elevado, había una pleurocitosis elevada. Había una pleurocitosis con linfocitos elevados. Una pregunta, doctora. ¿Sí? ¿Se puede diagnosticar encefalitis por tomografía? Por un lado, sí, pero tendría que tener de apoyo tendría que ver el líquido cefalorraquídeo. Ver si hay... En una tomografía normal, porque hace una
tienen encefalitis para encefalitis? Va a haber una toma, comúnmente hay toma de lóbulo frontal, temporal, pero también puede haber una toma de sustancia blanca, o también puede llegar a ir a la ínsula, o puede también llegar a tomar el cerebelo, en caso de la encefalitis viral. Lo podemos discutir, pero lo voy a decir para que ustedes lo sepan. Tomografía y resonancia solo se hace para descartar otra patología, que es mucho más frecuente que la encefalitis. Se hace para descartar tumores, ACVs, TOR, ictus o ACVs hemorrágicos. Ustedes tienen que hacer la tomo sí o sí la tienen que hacer. Pero no es para diagnosticar encefalitis, porque no se diagnostica encefalitis por imágenes. Se diagnostica por clínica y laboratorio. Pero antes de eso tienes que hacer la imagen, porque puede ser un stroke que te estés poniendo y tienes un periodo de ventana para actuar, o un tumor, ¿no? Y ahora en resonancia magnética sí se puede ver encefalitis con desmielinización, sí se puede, pero es difícil el diagnóstico. Sí se puede ver que está desmielizando todo, pero necesita sí o sí un apoyo del laboratorio y la parte clínica para poder diagnosticar encefalitis por resonancia magnética, que es lo más sencillo. ¿Cuál fue el tratamiento de su paciente? Fue aciclovir de ya, y también se le dio ceftriaxona y ampicilina para poder cubrir bacterias. Entonces, ¿no era encefalitis, era bacteriana? En sí, el caso fue que el personal médico se equivocó y le dio de todo, pero en sí sí era una encefalitis, pero le dio de todo. Dispararon a la bacteria. Sí. En realidad no estaban seguros si era encefalitis o no. Pensaron que era meningitis bacteriana, también le dieron para meningitis, también le dieron para encefalitis, y para de contar, pobre microbiota. Me ha gustado los dos grupos, los felicito a los dos grupos, espero más del próximo grupo, con ansia. Nos vemos la próxima vez.